Saluditos hermanos y hermanas en Cristo, yo soy el Padre Ramón Villamor. El video del día de hoy quiero dedicárselo a Juan Carlos Cintrón, a Charlie, un gran amigo del cual tengo muy buenos recuerdos de él, de toda su familia, de su papá. Y quisiera con este video responder a una duda que me planteó el día de ayer por la reflexión del evangelio correspondiente. Así que Charlie, este video es para ti y para todos los hermanos. Espero siempre dar respuestas satisfactorias a sus dudas. Que Dios les bendiga. Lectura de la carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende la mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que Dios refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus enseñanzas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la acogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bien queridos y hermanos y hermanas conectados con Cristo, como les decía al principio, esta reflexión del día de hoy se la dedico a Charlie y a la pregunta que me hizo el día de ayer. Quiero invitarlos a todos a que cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, puedan dejarlo también en los comentarios. Vamos a ser libres de expresar nuestras ideas y creo que unos y otros podemos irnos enriqueciendo. Recordemos en la primera lectura de ayer, una de las cosas que impacta a la hora de leer la carta a los Hebreos es precisamente los versículos de la primera lectura del día de ayer. Nos decía: Dios sometió a los ángeles al mundo venidero, del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, y todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Si leemos solamente este texto, podemos tener la duda que tuvo Charlie al cuestionar la palabra cuando dice que Dios hizo a Jesús un poco inferior a los ángeles, lo que estaría negando totalmente la divinidad de Cristo. Primero, por ser una criatura del Padre. En segundo lugar, por tener incluso a los ángeles por sobre su dignidad. ¿Y de dónde toma esta cita la carta a los Hebreos? La toma del Salmo 8. Y el Salmo 8 nos habla de la grandeza de Dios, de la grandeza de la creación, de la pequeñez
pero a su vez de la gran dignidad que tiene el ser humano. Dice el Salmo 8, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu majestad se alza por encima de los cielos. De los labios de los niños de pecho, levantas una fortaleza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo rebelde. Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que le cuides? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, coronándolo de gloria y esplendor. Le diste el dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Rebaños y vacas, todos juntos, aún las bestias salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y todo cuanto surca las sendas de las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Vemos cómo el salmista alaba a Dios por la grandeza de su nombre, por la grandeza de la creación, pero también por fijarse en la pequeñez del hombre y en darle una dignidad tan grande que le dio el poder sobre todas las cosas creadas. La carta a los Hebreos toma esta idea y se la aplica a Jesús, precisamente porque Jesús, al hacerse hombre como nosotros, se hace menos que los ángeles. Jesús, no es que Dios haya creado a Jesús poco inferior a los ángeles, es que Jesús toma voluntariamente, acepta la misión que el Padre le da para redimirnos. San Pablo dice en una de sus cartas, el Señor se despojó a sí mismo de su rango tomando la condición de esclavo, tomando la condición de hombre, tomando la condición de pecador. Él, sin cometer pecado, toma todas nuestras condiciones, incluso hasta la tentación. Y eso lo reafirma hoy en la primera lectura, cuando en la misma carta a los Hebreos, unos versículos más adelante, dice, por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Fíjense qué hermoso estas palabras, cómo entonces le da sentido a la lectura del día de ayer. Jesús asumiendo nuestra carne, asumiendo nuestra condición, asumiendo incluso nuestras tentaciones, desde allí nos levanta, desde allí nos salva, nos restaura. Desde allí entonces es capaz de llevarnos al reino de los cielos. Me parece que esta reflexión puede iluminar a las preguntas que tenía Charlie y también a las que puedan tener cualquiera de los hermanos que me escuchan. Aprovecho la oportunidad para decirles que cuando nosotros leemos la Escritura, lo primero que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo para que Él, que inspiró la Sagrada Biblia, pueda inspirarnos a nosotros también lo que Él quiso decir con eso. En segundo lugar, cuando no entendamos algo de la Biblia, cuando no entendamos algún versículo de la palabra, vamos primero a leer el texto completo, no solo leamos el versículo aislado, porque como dicen, ese texto sacado de su contexto puede producir cualquier pretexto. Por lo tanto, mis hermanos, cuando haya una duda acerca de un versículo, vamos a leer lo que está antes y lo que está después, para ver qué es lo que el Señor quiere de ello. Y obviamente podemos pedir opinión, podemos pedir consejo a las personas que consideremos que saben más de nosotros de la Biblia. Quedo a su disposición, que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queda en paz.